Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y los montes temblarán y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y los montes temblarán y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y los montes temblarán y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Al Cordero que venció, al eterno amo y rey, al que ha sido y siempre será. Al que me ciñe de poder, al que tiene autoridad, al que su promesa cumplirá. Oh, 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 oh. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Oh, 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 oh. Todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice
Confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Alejandra de Colmenares y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Quiero testificarles de cómo el Señor llegó a mi vida. Bueno, de mi vida de niña hasta la adolescencia acompañaba a mi mamá a la iglesia y ella me explicaba la palabra, me hablaba de la palabra, aunque yo no entendía en ese entonces, pero ella me hablaba de la palabra, que había un camino angosto y uno ancho, y que el ancho iba para el infierno, y siempre me fui criando con temor a Dios, pues. Y después, a la edad de la adolescencia, me fui de la casa, me aparté del lado de mi madre, y bueno, luego me casé, tuve mi familia, mis hijos, y después de eso vino un periodo de 4 años sobre los cuales el Señor empezó a lidiar conmigo en mi vida. Y en esos 4 años me pasaron muchas cosas terribles, vinieron enfermedades sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, y muchos problemas y angustias. Y en ese lidiar de esos 4 años que el Señor tenía conmigo, yo no obedecía porque el enemigo me decía que yo estaba perdida, que yo no tenía salvación, me decía el enemigo. Y también yo buscaba de Dios y venía a la iglesia, era cuando tenía problemas muy fuertes y cuando ya no soportaba aquellos problemas y enfermedades. Yo venía y yo hallaba paz cuando venía a la iglesia, pero no buscaba del Señor como tal porque el enemigo me decía que yo no tenía salvación, que yo estaba perdida completamente y no quería dejar el mundo, las cosas del mundo y servirle al Señor. Pero Él redarguía mi vida siempre. Luego vino un tiempo que me enfermé de una depresión y mi vida era un desastre completamente. Y ese día recuerdo que yo estaba sola en mi casa y entré al cuarto y me hinqué de rodillas a clamarle al Señor que me ayudara porque yo no podía más. Y mi mamá siempre decía que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, y eso siempre lo tenía yo en mi mente, y yo entré al cuarto a humillarme delante de Dios y a orar, a pedirle a Él, y le dije que me diera la sanidad, que me sentía muy mal, casi pierdo la mente, y me le iba a tirar un carro un día, y todas esas angustias vinieron a mi vida y también llegué a desear no haber conocido el Evangelio, la palabra de Dios. Eso lo llegué a desear yo porque yo sentía que era una responsabilidad tan grande servirle al Señor que yo llegué a desear no haberlo conocido. Y entonces me sentía muy mal y en ese día que me metí a orar al cuarto, yo le pedí al Señor de rodillas que me ayudara. Y entonces yo cuando me levanté de orar, el Señor, yo tenía siempre mensajes que me daban aquí en la iglesia cuando yo venía de oyente y yo los guardaba en el escaparate. Entonces yo tenía muchos mensajes y cuando yo me levanté de orar, fue el Señor que me guió que yo agarrara un mensaje de eso sin andarlo buscando, y yo agarré un mensaje de eso y el Señor me dio una palabra, me dio un mensaje, un folleto de eso que no recuerdo el título, y me dijo así, me dijo el Señor: no esperes cruzar la línea de la misericordia. Y cuando Él me dijo así, yo le dije al Señor: Señor, hasta aquí, y desde hoy en adelante le voy a servir, Señor, porque ya yo no podía más en mi vida de pecado que yo estaba viviendo, pues mi vida era un desastre. Y cuando el Señor me dijo así, esa palabra, yo le dije: Señor, yo le voy a servir y aquí estoy. Y, le doy muchas gracias al Señor porque yo estoy tan agradecida de mi Padre Celestial que
que 4 de mis 6 hijos que tengo, ya el Señor los trajo a su camino de su luz gloriosa. Y estoy muy agradecida porque Él me ha dado sanidades, me ha dado liberación, me ha dado sanidad a mis hijos, me ha dado mucho el Señor. Y yo estoy tan agradecida con Él, me trajo la paz, yo no tenía paz. Y bueno, le digo a las personas que me están oyendo y viendo por estos medios, que cuando oigan la voz de Dios, que no las rechacen, que acudan rápido porque tal vez no hay un mañana. Entonces yo sé que ese día fue la última advertencia que el Señor me estaba dando. Si yo no he acudido a su voz y a obedecerle, yo no estuviera aquí. Y bueno, el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida y estoy muy agradecida de Él. Y yo sé que Él me va a traer mis hijos que me faltan 2 hijas que lleguen a su camino y los nietos, porque Él dice en su palabra que no parirán en vano que no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son hijos de la simiente bendita de Jehová y sus descendientes con ellos. Y yo creo en esa promesa y le creo a mi Señor. Y he visto su poder, su gloria manifestada en mi familia, en mis hijos, he visto su poder. Y por eso estoy tan agradecida. Y bueno, esta es una parte de cómo el Señor llegó a mi vida. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, 34, entre 16 y 17. Voy a dar un testimonio para la gloria y honra de mi Señor. Hace tiempo, mucho tiempo, yo acepté al Señor, ¿verdad? Mi hija tuvo un problema. Ella le gustaba jugar pelota. Tuvo un problema en la cancha donde ella jugaba. Y un hombre le faltó los respetos. Ella le metió una cachetada. Y luego ella llega a la casa y yo estoy afuera conversando con un hermano y me dice: mamá, un tipo me acaba de faltar el respeto y le dio una cachetada. Así que métete para adentro porque no vaya a ser que venga. Y yo no le puse cuidado, hermano. Yo no le puse cuidado porque normal, hermano. De repente se va el hermano y yo hago a meterme hacia adentro. Yo cargaba una taza de café y yo estaba bebiendo café afuera. Cuando de repente por mi casa hay una quebrada, veo que vienen como 5 hombres por la quebrada. Eran casi las 7 de la noche. Ellos bajan la quebrada y me dicen: sácame tu hija, sácame a tu hija. Y yo les decía: ¿cómo? Sácame a tu hija. No, yo no les voy a sacar a mi hija, les dije yo. Yo volteo, hermanos, para cerrar la puerta, la reja de mi casa. Y eso eran tiros, tiros y tiros y tiros que me tiraron, hermano. Cuando yo doy la espalda, eso era lo único que yo escuchaba. Era como que si fueran traqui-traqui, hermano. Metieron más de 20 balas para dentro de la casa. Yo lo único que vi fue el humo. Y yo parada ahí en medio. Me meto hacia adentro, claro, yo volteo y veo que los hombres se van. Me quedo con la taza en la mano. Y veo que la taza tiene un hueco. Resulta que el hueco era porque me atravesó una bala en la mano, en el dedo. Como pueden ver, mire cómo quedó el dedo. Y entonces yo me meto hacia adentro y me levanto la blusa, la bata, la blusa que yo cargaba, y digo: me dieron. Le digo a mi esposo: me dieron, mi amor, me dieron un tiro, le dije. ¿Qué? Me dijo él. Le dije: llévame al hospital, le dije, llévame por favor, le dije. Él me agarró y me quiso cargar y le dije: no, cargada no, yo voy caminando. Pero es que no puedes caminar. Sí puedo caminar porque yo no siento dolor. Pues yo lo que tenía era toda la blusa bañada en sangre. Y era una blusa blanca, imagínense. Luego yo me voy hacia la esquina y pasó un policía y el policía me dijo: ¿qué te pasó? No, me quisieron como atracar, algo así. Le dije yo le di esa respuesta porque me daba miedo que fueran a agarrar a mi hija, ¿me entiendes? Que fueran a buscarla a ella, porque el problema venía por ella. Entonces yo contesté de esa manera y después él dijo: ya vengo, voy a buscar una comisión. Y él fue a buscar una comisión
Me metieron en el carro de la policía boca arriba. Quédate aquí a boca arriba. Le digo a mi esposo, arranquen ese dedo, que ese dedo colgaba. Esta parte de aquí colgaba para acá. Arranquen lo que eso está en la pura. Eso queda una tirita. Y ellos me decían, no, mi esposo y mi sobrino. No, tía, no, eso te lo entablillan. Bueno, cuando voy en camino al hospital, miré para el cielo y dije, Señor, dame la oportunidad de ver a mis nietos crecer. Eso fue lo único que le dije yo al Señor. Cuando llego al hospital y la mujer me monta en una camilla, la mujer me cortó toda esta parte de acá de la bata. Me abrió toda la bata y el sostén, todo me lo abrió y ella dice, ponte de medio lado poco a poco. Cuando ella me pone de medio lado, ella metió una vara larga, así como larga, muy larga y delgadita. Y me dice, esta bala entró y salió, me dijo ella. Entró, salió y te perforó el dedo, dice ella. Yo grité y dije, gloria a mi Señor, gracias Señor. Fue tu mano, fueron tus ángeles que estaban a mi alrededor, que batearon esas balas, me defendieron. Este testimonio lo doy para que sepan que el ángel de Jehová campa a nuestro alrededor y nos defiende. Dios les bendiga, hermano. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu por la palabra, parte 22. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos con la ayuda del Señor. Siempre el Señor es el que sostiene nuestros pasos, el que guía nuestros pasos, el que confirma cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Porque la voluntad perfecta del Señor es siempre lo mejor para cada uno de nosotros. La voluntad perfecta del Señor es lo que Dios quiere para nosotros. Fíjense cómo se ilustra ese concepto de la voluntad perfecta del Señor. A veces se imagina algo, uno o las personas, como algo abstracto, algo que es algo que no tiene sentido, la voluntad perfecta. Porque usted pudiera tener un deseo en esta hora. Usted en esta hora, quien me escucha, usted pudiera tener un deseo. Pero usted se ha preocupado por saber qué es lo que Dios quiere para usted. ¿Qué tiene más valor para usted? ¿Lo que usted desea o lo que desea Dios? Ojo, la respuesta a esa pregunta puede hacer la diferencia entre ir en los pasos que le agrada al Señor, ir por el camino correcto, a ir por un camino errado, un camino que traerá consecuencias que no van a ser de beneficio espiritual para usted. Todo creyente está llamado a priorizar lo que Dios quiere. Todo creyente, no me importa quién sea usted, laico, ministro, hombre, mujer, casado, soltero. No importa si es joven o anciano, eso, el patrón es el mismo y la demanda de Dios es la misma. Nosotros estamos llamados como creyentes a priorizar siempre en todos los aspectos de nuestra vida lo que desea el Señor antes de lo que usted o yo pudiéramos desear. Para lograr eso se requiere mucha sinceridad. Requiere que usted, quien me escuche en esta hora, sea muy sincero, muy sincera. Porque usted pudiera intentar manipular a Dios, o cree usted que puede manipular a Dios, disfrazando su deseo con el deseo de Dios. Hay cosas que el hombre cree que su camino es recto, como dice la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen rectos
pero al final su fin es muerte. Ahora, ¿por qué hay hombres y mujeres que siguen ese camino? Porque no son sinceros, porque desean caminar ese camino y no les importa la opinión de nadie, incluyendo al Señor. Ahora, si usted es uno de los que piensa así, existen grandes posibilidades de que su caminar vaya en error, que la bendición de Dios no esté allí con usted, porque no es el camino que Dios deseaba. Después usted pudiera lamentar y decir, ¿cómo es posible que en mi vida yo tenga esta lucha y esta prueba? Pero esa decisión la tomó usted. Usted priorizó su deseo al deseo de Dios. Si usted hubiera priorizado el deseo de Dios, Dios lo hubiera guiado por el camino que Él deseaba para usted. Entiendan esto. Dios tiene un camino perfecto para usted y para mí. Ahora, yo sé que ustedes le pudieran decir en esta hora, hermano, hay un camino perfecto para usted. Usted quiere caminar ese camino y todos van a decir que sí. Pero cuando ese camino es revelado, es mostrado por Dios, pudiera pasar que pudiera chocar con el deseo que usted tiene. Y allí usted tendría que tomar una decisión. ¿Qué prioriza más usted? ¿Qué es más importante para usted? ¿El deseo de Dios o su propio deseo? Ese tipo de decisiones los hombres y las mujeres los enfrentan todos los días de sus vidas. Están llamados a priorizar el deseo de Dios, pero en muchos casos priorizamos el deseo nuestro. Hay hombres y mujeres que priorizan el deseo de una denominación. Hay hombres y mujeres que priorizan el deseo de un hombre o de una mujer. Hay hombres y mujeres que priorizan el deseo de los demás antes que al deseo de Dios. Priorizan el deseo de lo que no es voluntad de Dios. Ahora, eso lo llevará al camino que ellos quieren. Cuando usted prioriza su decisión a lo que usted desea, usted va a caminar el camino que usted desea. Cuando usted prioriza la decisión o su decisión a lo que quiere un hombre o una mujer, por las razones que sea, usted va a priorizar el deseo de ese hombre y esa mujer. Va a ir el camino que ellos desean. Ahora, el camino que nos ofrece el Señor es el camino que nos lleva a Dios. Ojo. El camino que Él nos ofrece es el camino que nos lleva a Dios. Es el camino que nos lleva a crecer espiritualmente. Fíjese todas las consecuencias que va a llevar el priorizar el camino de Dios antes que nuestro camino o el camino o el deseo de otra persona. El deseo de Dios, cuando usted prioriza el deseo de Dios en su vida, antes que el deseo de cualquier otra cosa, hará que usted conozca a Dios. Ojo, cuando usted prioriza el deseo de Dios, usted aprende a conocer a Dios. Hermano, porque Dios quiere darse a conocer a usted. Dios quiere que usted, quien me escuche en esta hora, lo conozca. Dios quiere que usted conozca a Jesús. Él quiere que usted sepa qué es lo que Él desea para usted. Y aunque Él tiene todo el derecho, Él respeta nuestro libre albedrío. Dios es un caballero, Jesús es un caballero. Él nos revela su voluntad en la palabra, porque el deseo de Dios está en la palabra. Pero como el Espíritu nos dijo en anteriores oportunidades,
no es la interpretación de alguien, de una iglesia o de una denominación o de un grupo. Es la interpretación de Dios. La palabra del Señor la interpreta nuestro Señor Jesucristo. Él revela su voluntad. ¿Y cómo sabemos si el Espíritu Santo está en usted? Usted va a saber que es Dios, hermano. Ahí no hay atajos. Usted va a saber que es Dios si en usted está el bautismo del Espíritu Santo. Si en usted no está el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo va a reconocer a Dios si usted no está unido, no está unida a Dios? Usted no ha priorizado el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para un pecador? Que se arrepienta. Dios quiere que se arrepienta. El pecador no sabe eso, o pudiera haberlo oído, que Dios desea eso. Pero él toma sus propias decisiones y prioriza sus deseos en el mundo, en el pecado, en los placeres, en sus ambiciones personales. Pero comienza un lidiar de Dios. Dios comienza a mostrarle, a revelarle, a mostrarle las consecuencias de sus actos fuera del deseo de Dios. Y la persona empieza a darse cuenta que el seguir su propio deseo lo lleva a la perdición, lo lleva al fracaso, lo lleva a la derrota, lo lleva a la amargura. Y cuando él o ella se dan cuenta, entonces, al tomar decisión por Cristo, entonces priorizan el deseo de Dios. Hermano, están priorizando a Dios. Y dicen, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Yo me entrego al Señor. ¿Qué significa eso? Que usted, quien me escucha en esta hora, ha priorizado el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que usted sea salvo y que usted sea como Cristo. Porque ha comenzado usted a caminar un camino en donde lo llevará a conocer más a Dios. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios para usted, la voluntad perfecta del Señor, es que usted lo conozca. Y cuando usted se arrepiente y el Espíritu Santo lo rodea y le redarguye de pecado, allí es cuando usted se da cuenta que usted vivió una vida alejada de Dios, una vida en desobediencia a Dios. Que con su vida usted no agradó a Dios, que usted estaba en un camino que lo iba a llevar a un precipicio. El priorizar a Dios hace que usted, ese velo que le impedía conocer a Dios y conocer el propósito de Dios, ese velo es quitado y usted lo ve. Dice, gracias Señor porque me salvaste, me perdonaste. Pero hay más deseos. Dios le revela el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el hombre y la mujer dicen sí, priorizan a Dios y se bautizan en su nombre. Pero Dios tiene más deseos. Es que comienza una vida en santificación, apartándose de lo malo, porque Dios quiere que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Cristo en usted. ¿Para qué? Para Él guiarlo, para Él darle seguridad eterna, para que usted sea un cristiano. ¿Cómo lo hace un cristiano? Va a comenzar usted, quien me escucha en esta hora, un camino de rendición, un camino de dejar cosas, a empezar a dejar cosas. Es un camino que no terminará hasta que lleguemos allá. Y cada día el Señor nos muestra las cosas que debemos priorizar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay personas preocupadas por el trabajo,
No digo nada en contra de eso. Pero la Escritura dice que priorices a Dios. Yo no juzgo a un hombre o una mujer que en sus decisiones prioriza a Dios, porque eso garantiza que va a crecer espiritualmente. Demuestra que está preocupado por las cosas del Señor, que desea hacer la voluntad de Dios, que desea agradar a Dios. Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacer lo que tú quieres. Qué bonito es cuando un hombre o una mujer priorizan a Dios. Uno se goza, uno recibe bendición cuando uno ve a un hombre o una mujer que en su vida priorizan a Dios. Y cuando un hombre o una mujer comienzan a priorizar a Dios, ojo, no de una manera religiosa, sino en una comunión, no es religión, es comunión. Cuando ese hombre y esa mujer comienzan a tener comunión con Cristo, ¿qué significa eso? Que comienzan a conocer a Cristo, hermano. Comienzan a conocer al Señor, cómo es el Señor, las cosas que le agradan, las cosas que no le agradan. Y cada día que pasa es una profundidad. Debe ser así. Debe ser así. Es una profundidad en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Cada día estamos llamados a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Cada día estamos llamados a saber qué es lo que Él desea, qué es lo que Él no desea. Una señal muy importante para un hombre, una mujer que desean priorizar a Dios en su vida es la palabra. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted se preocupa y usted le pide al Señor, Señor, muéstrame tu palabra, cuando escucha la palabra o cuando lee un mensaje del profeta. Usted lo lee no para sumar un cúmulo de conocimientos, no, eso no le va a servir de nada. Es si usted quiere priorizar a Dios en su vida. Porque si usted desea hacer algo que le agrada a alguien, usted le pregunta qué te agrada, qué no te agrada. Si usted desea regalarle algo a alguien en su cumpleaños, yo tendría dos maneras de saberlo. O le pregunto directo a la persona o le pregunto a alguien que la conoce o que lo conoce. ¿Qué le gusta a él o qué le gusta a ella? Y cuando me dicen, entonces yo estoy preocupado. Estoy preocupado por darle algo que le agrade o que le hace falta. O es algo que necesita y que le guste. Eso es priorizar el gusto de esa persona. Porque yo pudiera decir, yo le voy a regalar lo que a mí me gusta. Siempre y cuando sea algo de bendición. Pero el punto es que lo ideal que esa persona reciba algo que le pueda servir. Así es nuestra ofrenda. Todo lo que hacemos. Ojo, que el Señor le muestre eso a usted. Todo lo que hacemos. Estamos llamados a darle lo que le agrada a Cristo. Su voluntad perfecta. Se puede entender de las dos maneras. Yo pudiera decir, estamos llamados a hacer la voluntad perfecta de Dios en todas las cosas. Eso está correcto. Pero también puedo decir, estamos llamados a cumplir el deseo de Dios para nosotros. Es lo mismo. Cuando usted prioriza a Dios, usted hace la voluntad de Dios. Y cuando usted comienza su relación, preocupado en todas las cosas, en el trabajo, en su vida personal, en su vida en la universidad, en el liceo, en su vida matrimonial, en su vida como hijo, en la iglesia, en todo, usted va a priorizar a Dios.
Señor, ¿cómo hago la mejor manera para criar a mi hijo, a mi hija? Eso es priorizar a Dios. Yo lo voy a criar conforme a la tradición de mi familia. Está priorizando a su familia y no está priorizando el deseo de Dios. Aquella mujer estéril, Ana, cuando ella clamó al Señor en el altar, ella le pidió un hijo al Señor. Y cuando el Señor le concedió el deseo de su corazón, ella pudo haber dicho, este hijo es mío, 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 mío y de nadie más. Pero ella priorizó a Dios. ¿Qué hizo ella? Cuando el niño fue destetado, lo llevó a la presencia del sacerdote Elí para que ese niño fuera criado en el temor de Dios. Eso significaba eso. Y Dios honró a esa mujer y le dio más hijos porque priorizó a Dios. ¿Sabía usted que ese es el principio del diezmo? Es priorizar a Dios en todas las cosas. ¿Sabía usted que ese es el principio de las primicias? Priorizar a Dios. Hermano, fíjense, esa mujer por haber priorizado a Dios, Dios la bendijo mucho más. Cuando usted se va a casar, usted va a priorizar, es el deseo de Dios, no su deseo. Usted pudiera tener un deseo, usted pudiera estar enamorado de alguien. Pero si usted realmente desea agradar a Dios en todas las cosas, usted va a priorizar el deseo de Dios. Usted va a buscar el deseo de Dios. Usted le va a importar lo que Dios diga, no lo que diga su corazón enamorado o enamorada. Usted va a decir, primero es el deseo de Dios antes que mi deseo o el deseo de alguien. Cuando el Señor revela su voluntad, ese debiera ser lo que mueva sus actos. Ojo, todos nuestros actos, porque ese acto de priorizar debe moverse en el marco del amor. Hermano, usted no puede priorizar a Dios si usted no lo ama. Usted debe amar a Dios sobre todas las cosas. Porque en eso consiste la demanda de Dios. Cuando Dios demanda algo, cuando Dios desea algo, es porque es lo mejor para nosotros. Y al ser lo mejor, Dios nos lo deja para que tomemos una decisión. Ahora, ¿qué decisión tomará usted? ¿Va a priorizar su deseo? ¿O va a actuar en base al amor? ¿Va a priorizar el deseo de Dios? Recuerden, el amor hará que usted priorice a Dios. Si en su corazón no hay amor por Cristo, usted no va a priorizar a Dios. Usted se va a priorizar a usted. Usted le va a dar primero a usted. ¿Por qué se dice esto? Porque es necesario que usted lo entienda, porque cuando Dios nos llama en este camino, es un camino de vaciarse. Dios va a empezar a profundizar en nuestro deseo, en nuestro espíritu. Por eso la Escritura habla de renovados por el espíritu de vuestro entendimiento. Nuestro espíritu debe ser renovado. Nuestra mente debe ser renovada, porque usted antes, en su antigua manera de pensar del mundo, usted priorizaba cosas que a Dios no le agradaban y Dios lo disimulaba. Pero ahora, cuando usted se arrepiente, Dios espera que usted tenga una comunión con el Señor, porque Él no la agarra como hacen algunos maridos golpeadores, que la agarra por las greñas. Tú eres mi esposa y tú haces lo que yo te diga. Dios no obra así. Dios espera comunión de amor, que conversen, oración. Usted le habla a Dios
Y Dios le habla a usted, revelación. Dios le va a empezar a mostrar a usted y a mí las cosas que Él quiere para nosotros. Pero el amor va a decir la última palabra, el amor en su corazón. El amor es el que va a decir la última palabra. Usted debe priorizar a Dios en base al amor, porque usted pudiera hacer algo, pero su corazón no está allí y la bendición de Dios no vendrá a usted. Usted debe hacerlo con amor, por amor, en base al amor. Nuestro camino es un camino que comienza a ascender. Y mientras más, eso el Espíritu Santo una vez lo dijo y lo está repitiendo de nuevo. Mientras más avancemos, mientras vamos subiendo, más lo que estorba tiene que salir de nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestros deseos. Es un camino que cualquier cosa que no sea el deseo de Dios tiene que salir. La prioridad tiene que ser el deseo de Dios. Usted verá a Dios en su vida. Yo veré a Dios en mi vida en la medida en que yo priorice a Dios, porque esto es para todos. Recuerden que la palabra es una espada de doble filo. Esto también es para mí. Yo creceré espiritualmente en la medida en que yo comience a priorizar a Dios más en mi vida. En la medida en que yo comience a tomar más decisiones, a ser más sincero. Uno ha conocido personas y uno también ha caído en eso. Cuando se le señala un defecto, yo no soy así. Pero cuando en sinceridad comienza a hacerse un examen, dice, verdad, yo soy así. Esos actos de sinceridad es lo que Dios espera en el altar de cada uno de nosotros. Debe comenzar un camino de muerte para que la naturaleza de Dios se manifieste en nosotros. Porque si una no muere, la otra no se manifiesta. Tiene que una ir muriendo para que la otra tenga más preeminencia. Y para eso hay que darle prioridad al deseo de Dios. Recuerde, usted pudiera tener muchos deseos, pero el deseo de Dios es lo que lo llevará a la presencia de Dios. El deseo de Dios, la voluntad perfecta del Señor, es lo que lo llevará a vencer el pecado. El deseo de Dios en usted, obedecido, es lo que lo hará caminar una vida en comunión con Cristo. El deseo de Dios revelado y manifestado en usted en obediencia, en base al amor, es lo que lo hará a usted manifestar a Dios. Fíjense. Esa es una ecuación matemática. Cumplir el deseo de Dios es igual a crecimiento espiritual. Hermano, lo voy a repetir de nuevo. Priorizar el deseo de Dios en nuestras vidas en base al amor es igual a crecimiento espiritual. Mediten en eso, con su permiso. No se le olvide esa fórmula matemática en su vida. Repito, todos deseamos crecer en Dios. Todos deseamos que la presencia de Dios cada día más tenga preeminencia en nuestras vidas, crecer espiritualmente. Pero esa es una fórmula matemática que tenemos que aplicar. Priorizar el deseo de Dios en nuestras vidas, obedeciéndola, es igual a crecimiento espiritual. Es igual porque tiene varios resultados. A
victoria espiritual contra el pecado. Es igual a conocer más y más y más a Dios, porque Dios se va a ir revelando en la medida en que usted obedezca aquí, Dios mostrará otra faceta de Él más adelante y otra más adelante. Y cada día veremos cómo es Dios. Él se va a ir revelando poco a poco. ¿Sabía usted que Dios hizo eso por Israel? Israel es el tipo del creyente. Israel, cuando estaba en Egipto, ellos basaban su fe en: nosotros creemos en el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tenían una base de fe. Nosotros creemos en el Dios único, en el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos contaban de seguro en Egipto todas las cosas que Dios hizo por Abraham, por Isaac y por Jacob. Y alababan a Dios. Es una construcción, es una enseñanza en la cual Israel por siglos fue fundamentada. Pero Dios estaba preparando a Israel, porque aunque ellos conocían lo que Dios había hecho por Abraham, por Isaac y por Jacob, ahora Dios quería que ellos también conocieran a Dios. Hermano, usted le pudiera haber preguntado a un judío de aquellos años, a un israelita: ¿Abraham conoció a Dios? Sí, habló con él cara a cara, comió con él. ¿Isaac conoció a Dios? Sí, conoció a Dios. ¿Jacob conoció a Dios? Sí, lo vio subiendo y bajando la escalera, peleó con el ángel y lo venció. Pero pudieron haberle preguntado a ese israelita: ¿ahora tú conoces a Dios? ¿Tú sabes qué es lo que Él desea? ¿Tú conoces la naturaleza de Dios? ¿Sabes cómo es Él? Hermano, ellos tenían una enseñanza, ojo, estaba correcto, pero ahora faltaba el remate a esa enseñanza. Ahora, el Dios que les había enseñado, ahora Él mismo quería revelarse por medio de Israel. Y para Dios comienza el proceso de lidiar con Israel, sacándolos de la esclavitud en Egipto. Y tal vez Israel pensó que la cosa llegaba hasta ahí. Nos sacó de Egipto, ahora vamos a tener nuestro propio terreno. Nos vamos para el cielo, amén. Seguro cuando cruzaron el mar y vieron las maravillas, las plagas, yo no he visto a Dios obrando así. Es más tremendo de lo que nos dijeron los ancianos, los rabinos. Ya no es que Dios, el Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob, ahora es el Dios de Moisés. Estamos viendo las maravillas de Dios. Y cuando cruzaron el mar, ahora vamos a tener nuestra propia tierra, la tierra que Dios le prometió a nuestro padre Abraham. Eso está muy bien. Pero antes, hermano, Dios le dijo: si van a vivir conmigo, me tienen que conocer. Si se van a casar conmigo, tienen que conocerme. Tienen que saber qué es lo que yo deseo para ustedes. Moisés hizo como el juez de paz. Le mostró en el acta cómo lo que se espera del hombre y la mujer en un matrimonio. Lo que le agrada a Dios, porque Israel
salió por la mano de Dios. Y Dios quería que Israel lo amara, hermano. ¿Lo escucharon bien? ¿Lo escucharon bien? Dios quería que Israel lo amara. Cuando Dios te llamó a ti, quien me escuchas en esta hora, y me llamó a mí, Dios quería que lo amáramos. Para eso nos llamó el Señor. No reduzca el evangelio a una acción de me voy para el cielo. Entienda. Para ir al cielo, usted tiene que amar a Cristo. Yo tengo que amar a Cristo. Y para mostrar nuestro amor tenemos que priorizar a Dios en nuestras vidas. En eso está construida la relación de Dios con el hombre, en base al amor. El amor es la base de la relación de Cristo con su iglesia. Y la manera de nosotros mostrar ese amor a Cristo es priorizándolo a Él. Lo que Él nos diga, nosotros lo hacemos en amor. No como las esposas refunfuñonas. No haga eso, porque demuestra que usted resiente del amor de Cristo. No haga eso, porque Dios conoce su corazón. Ahora, para fundamentar lo que el Espíritu ya comenzó a decir en esta hora, fíjense, lo primero que comienza Dios a revelarse a Israel, a mostrar el deseo de Dios, a priorizar cómo es Él. Conózcame. Dios dice, conózcame. Le dice Israel. Y vamos a leer Levítico 19. Vamos a leer algunos versículos de Levítico 19. Fíjense cómo el Señor, que quiere que lo amen, Él no es un seductor. Ojo, el seductor, el principio del que seduce, es que Él muestra la cara que esa persona le gustaría ver. Si es un hombre conquistando a una mujer y a la mujer le gustan los caballeros, el seductor hará el papel de un caballero aunque sea un patán. Y ella pensará que él es un caballero. Pero él lo que busca es seducirla porque él no es un caballero. A lo mejor ni pendiente, no le gusta ser así. Fíjense, hay hombres y mujeres que trabajan bajo el principio de la seducción. Hay iglesias que trabajan bajo el principio de la seducción. Muestran un evangelio que no es el evangelio de Cristo, que no los va a llevar a ser como Cristo. Y cuando los enamoran, muestran su verdadera cara. La cara de la muerte. Hermano. La cara de no hacer la voluntad de Dios. Ahora, Cristo no es un seductor. Cristo es un amante esposo. Y Él se muestra como Él es. Él dice, yo soy así. Y yo quiero que ustedes sean así. Hermano, porque es una unidad. Ahora, no es obligarla a usted o a mí a ser así. El amor nos llevará a eso. Si en usted hay amor por nuestro Señor Jesucristo, eso lo va a llevar a eso. No se trata de imponer. Los pensamientos de hoy dicen, ella es como es y él es como es. Pero el tipo correcto es una unidad. Tiene que serlo. Tienen que llegar a eso. Tienen que pelear para llegar a eso. A una unidad, a una armonía. Y eso solamente lo pueden lograr en base al amor. En base al amor.
Si no hay amor, no se va a lograr eso. Usted que ha tomado decisión por el Señor, no deje que ese amor con el cual usted se arrepintió se enfríe. No haga eso. Más bien profundice en el amor. Haga que el amor crezca hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabré? ¿Y cómo lo sabrá el Señor? Cuando usted prioriza a Dios en todas las cosas. Fíjense, Levítico 19, nuestro Señor Jesucristo, porque el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús de nuevo. ¿Se dan cuenta? A través de los siglos, Dios manifestó a Israel parte de su personalidad. Pero aquí comienza, porque Israel no lo conocía. Y comienza el Señor diciéndoles esto. Levítico 19. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahí comienza. Si ustedes me aman, tienen que ser santos como yo. Hermano. Si había en Israel alguien que no creía en eso, sus fundamentos empezaron a moverse. Porque a lo mejor esa faceta nunca se le habían predicado que Dios era santo. A lo mejor algunos rabinos dirían: hay que decir mentiritas blancas, eso no hace daño. No conoce a Dios, hermano. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Fíjense, comienza Dios a revelarse. Escuchen bien. ¿Cómo es Dios? Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. O sea, Dios dice eso. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando sacrificareis sacrificio de paces a Jehová, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. No que te obliguen. Si tú has priorizado a Dios y quieres mostrarle su amor, lo harás de voluntad. Será comido el día que lo sacrificareis y el siguiente día. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Todo eso son tipos. Cada día debe traer su ofrenda. Cada día. No se base en la confesión de antier. Hoy, hágase un examen de las cosas que dijo y de las cosas que hizo. Y si el Espíritu Santo le muestra que hizo algo malo, arregle eso. Mañana vuelva a hacer eso. Pasado mañana vuelva a hacer eso. Hermano, eso es conocer a Dios. El que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de sus pueblos. Cuando segareis la mies, de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu tierra segada. Dios le está priorizando lo que Él desea. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás.
yo, Jehová vuestro Dios. A lo mejor ese judío se llevaba hasta el último granito, pero resulta que Dios es así. Quiere que lo que caiga lo toma el pobre y el extranjero. Perdón. El judío que a lo mejor escuchó y dijo, yo no sabía eso. Conozcan a Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. A los que les gustan las mentiritas blancas. Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo. Mas tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermano, vamos a leerlo hasta aquí. Pudiéramos seguir, pero esto es una ilustración de cómo el Señor se va revelando al hombre. Israel no sabía muchas de estas cosas y empezó a conocer a Dios. Empezó a conocer a Dios y aquel que amaba al Señor comenzó a priorizar a Dios. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, que esta palabra que acaba de ser leída pueda ser vivificada en los corazones de tu pueblo. Tú nos has llamado a un camino de limpieza, un camino de rendición y de examen profundo en nuestras vidas, para priorizar tu deseo, tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Ayúdanos en esta hora a todos nosotros, guía nuestros pasos, que el corazón sincero en esta hora que está escuchando, tu Espíritu Santo le bendiga y le ayude a vencer todo obstáculo que impida que él manifieste a Dios. Señor, que lo que se ha de hablar no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando para que tu nombre sea glorificado y la palabra que tú inspiras es la que nosotros necesitamos y la que hará un bien a nuestras vidas. Señor, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida del pecado. Tu nombre sea glorificado. Todo está en tus manos, Señor. Háblanos en el nombre del Señor Jesucristo. Este tema está enmarcado en lo que el Señor nos ha estado mostrando, el discernimiento del Espíritu por la palabra. Debemos discernir nuestras vidas porque el Señor tiene que manifestarse cada día más. Cuando usted acepta al Señor, usted no puede quedarse en la misma condición de cuando usted aceptó al Señor. Debemos ir creciendo en el conocimiento y en el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Debemos ir vaciándonos de todo lo que estorbe. El ejemplo es esta escritura que acabamos de leer. Cuando Dios se manifiesta a Israel, Dios quiere que Israel lo conozca como es Él. Ahora,
¿todo Israel habrá obedecido eso? No. ¿Por qué? Porque muchos no amaban al Señor. Solo eran religiosos. Solo querían una cubierta religiosa. Su relación con Dios no se basaba en el amor. Escuchen bien esto. Su relación con Dios no se basaba en el amor, sino en tener una cubierta religiosa. Como hay mujeres que buscan casarse solo para tener una cubierta, un marido que las mantenga. Hay algunas que su prioridad es tener hijos, ni siquiera ser esposa. Hermano, eso es un reflejo de lo espiritual. Hay hombres y mujeres en iglesias que solo quieren una cubierta religiosa, pero tú por tu lado y yo por el mío. Y cuando una persona está en la iglesia en base a eso, es primero, para que llegue a esa condición es porque dejó que el mundo enfriara su amor. Su amor en un momento dado se estancó, que dejó de priorizar a Dios. Ya Dios no es la prioridad en su vida. Empezó a hacer tratos, entre comillas, con Dios. Ya no le interesaba hacer la voluntad de Dios, sino que Dios bendíceme aquí, bendíceme aquí. Pero cuando Dios se revela y muestra su deseo, la persona lo ignora como si el esposo no existiera. Ahora, ¿va a crecer espiritualmente ese individuo? No, porque el crecimiento espiritual está directamente ligado a que nosotros prioricemos el deseo de Dios en nuestras vidas, la voluntad perfecta de Dios. Una iglesia crecerá espiritualmente si no prioriza el deseo de Dios. No. Habrá un estancamiento espiritual. ¿Usted me quiere decir que Dios no los va a bendecir? Por supuesto. Porque en una rueda o en un pastel siempre hay varios pedazos. Escuchen bien. En un pastel que se pica siempre hay varios pedazos. Hay algunos que toman algunos pedazos y Dios los bendice por eso. Pero Dios quiere que se tome todo el alimento, no una parte del alimento. Las madres y los padres cuando les dan de comida a sus hijos se lo comen todo. Ahora, eso es un tipo. Y los hijos empiezan a apartar algunas cosas. No, cómaselo porque eso le va a hacer bien en su organismo. Y si no se lo come, pudiera ese nutriente hacerle falta en el crecimiento. Así son algunas iglesias. Comen una parte, pero otra no. Comen es lo que les conviene. No les interesa priorizar a Dios en todo, sino que en algunas cosas obedecen, pero en otras no. Ahora, ¿esa iglesia crecerá espiritualmente? No, no va a crecer espiritualmente. Habrá un estancamiento. Se convertirá en un Israel en el desierto. Fíjense, estamos hablando de los tipos. Esa iglesia comenzará a dar vueltas en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué Israel, si estaba a 3 días de entrar a la tierra prometida, duró 40 años dando vueltas en el desierto? Porque se estancaron espiritualmente. No priorizaron a Dios en todas las cosas. La Escritura dice que no entraron por incredulidad. Ellos no le creyeron a Dios. Cuando Dios empezó a revelarse al dar los libros y las leyes, algunos de ellos no le creyeron a Dios.
No, Dios no va a hacer eso. Dios no es así. Mi rabino no enseñó eso. Fíjense, eso hizo que Israel se estancara espiritualmente. Ahora, ¿cuándo entró Israel? Cuando una nueva generación que sí creía en Dios y que sí priorizaron a Dios, entraron. Ellos sí entraron. Pero los otros no entraron, y ese es un tipo. Es una muerte y un nuevo nacimiento. Hermano, Israel cumplió eso como un tipo. Para poder entrar tenían que morir. Morir a sus ideas, morir a sus deseos. Y nació una nueva generación que priorizó a Dios. Puso a Dios de primero. Ahora, en una iglesia se vería más la presencia de Dios. La gloria de Dios se vería más. Habría más conversiones si se predicara toda la palabra. Hay algunos que solo quieren que sean miembros morales y correctos, pero no los llevan a nacer de nuevo. No los llevan a priorizar a Dios. No los llevan a pagar el precio. No los llevan a buscar el bautismo del Espíritu Santo, a desearlo. Ojo, el bautismo del Espíritu Santo se debe desear, es un amor. Y cuando usted comienza a priorizar para recibir el Espíritu Santo, Dios dice, me ama. ¿Se dan cuenta? Las decisiones que usted tome es lo que hará que Dios vea que usted lo desea. Sus obras hablarán. A Dios, como dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está priorizando a Dios. ¿Se dan cuenta? Pero Dios sabe si usted en esta hora está priorizando a Dios. Si no lo está haciendo, en la misma iglesia comenzará a dar vueltas en el desierto. Y no entrará hasta que no muera. No muera a ese egoísmo, a esa amargura, a ese celo, a ese odio, a esos pensamientos contrarios a la palabra. Fíjense, Dios nos llama a una comunión, a un acercamiento. Conózcame, dice el Señor. Conóceme, ámame. Búscame porque me amas, porque deseas ser como yo. Porque quieres estar todo el tiempo conmigo. Me amas tanto que mi deseo es estar todo el tiempo contigo. ¿Así se siente usted con el Señor? ¿O no quiere saber nada de Dios después que sale el culto? Discernimiento del Espíritu por la palabra. Hágase un examen. Hagámonos un examen. Un ministro podrá crecer espiritualmente si no prioriza a Dios en su ministerio. No. Usted pudiera predicar. Usted pudiera tener amplios conocimientos de la palabra y del mensaje. Pero eso no significa que usted va a crecer espiritualmente. Porque lo que hará que usted crezca espiritualmente es su obediencia a la palabra. Es su obediencia a lo que Dios quiere que usted predique, a la posición que Dios quiere que usted tenga. No es predicar por predicar. Cuando usted prioriza a Dios, hace la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para usted, es allí donde usted va a crecer. Y comenzará Dios a revelarse a usted, a mostrarle su voluntad.
lo que Él desea, la posición que Dios quiere que usted asuma. Y eso solamente lo puede decidir usted en base al amor. No lo haga al estilo de perro arrastrado. ¿Ustedes no han visto un perro que no quiere ir a un lugar y con la cadena lo arrastra y el perro se resiste? Dios no trabaja con perros arrastrados. No. Dios invita, dice, yo quiero esto. Si tú me amas, lo vas a hacer. Si no me amas, lo harás por tu cuenta. Predicarás lo que tú quieras. No me tomarás en cuenta. Hermano, ¿cómo puede un hombre crecer espiritualmente así? Oh, estamos hablando de crecer espiritualmente. Usted pudiera crecer en conocimiento. Usted pudiera crecer en popularidad. Pero no crecerá espiritualmente. ¿Cómo? Si no hay comunión. Dejó que su amor se enfriara. Este es un gran mal del tiempo del fin. Hermano y hermana, debemos vigilar este tiempo. El diablo busca enfriar su amor por Cristo para que usted no priorice su obediencia a Cristo. Al diablo no le interesa que usted ponga a Dios de primero. El diablo quiere que usted deje a Dios de segundo o de tercero. Pero si usted ama a Dios, usted va a procurar poner a Dios de primero. Eso es lo que Dios quería con Israel. Dios le dijo a Israel, ámame. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Así soy yo. Hermano. Fíjense. Una escritura muy conocida. Juan, el capítulo 4, versículo 7 al 8. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, esa es la base de la comunión del creyente, del cristiano con Dios. Eso es lo que va a garantizar que crezca espiritualmente. El que no ama, el que no prioriza a Dios en su vida, no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Dios nos llama a priorizar a Dios. ¿Va a crecer espiritualmente un ministro que no ama a Dios? Hermano, esa es una expresión muy fuerte. Usted pudiera decir que lo ama, pero sus hechos, lo que predica, dirá si usted ama a Dios o no. Eso es lo que va a determinar si usted, delante de Dios y de los hombres, que usted ama a Dios y que lo prioriza en sus decisiones, la voluntad perfecta del Señor. No reduzca a Dios a un concepto abstracto. No es predicar por predicar. No es agarrar un folleto al azar y decir, voy a leer este folleto. No es tomar la Biblia al azar, voy a leer la Biblia. No estaría entendiendo. Es predicar lo que Dios quiere. En eso se basa. Predicar lo que Dios quiere. Ocupar el lugar que Dios quiere. Y hacer o ir a donde Dios quiere. Usted hace eso y usted va a crecer espiritualmente. Porque eso hará que usted
Cada día, fíjese la meta de esto. Eso hará que cada día usted conozca a Dios y eso hará que cuando Dios hable, su corazón sea tan sensible que diga, sí, Señor, Dios, tú me habías confirmado eso. Amén. Eso es una victoria. Cuando usted queda todo confundido, ahí hay un problema, no hay comunión. Pero cuando Dios le revela algo y usted de corazón dice, yo sentía que era por ahí, que el Señor me estaba guiando. Está cerca, cada día hay más unión. Muchos ministros predican, pero no tienen comunión con Cristo. Es paradójico, ¿verdad? Pero es la verdad. Y eso hace que muchos tampoco prioricen a Dios. Porque si ese hombre no prioriza a Dios, entonces es difícil que toda la congregación priorice a Dios. ¿Podrá una familia crecer espiritualmente si no priorizan a Dios? No. Porque lo primero que una familia tiene que hacer es siempre ser guiadas por el Espíritu en unidad, en amor. Unirse, padre, madre, hijos, en oración. Señor, perdónanos, guíanos. Queremos ser una unidad contigo. Muéstranos. Yo quiero ser una buena esposa. Yo quiero ser un buen esposo. Yo quiero ser un buen hijo. Señor, dicen los padres, ¿cómo hago para ser un buen padre? Los hijos, Señor, ¿cómo hago para honrar, como acabamos de leer, a nuestro padre, a nuestra madre? Y ser de beneficio y de bendición. Cuando priorizan a Dios, esa familia va a crecer espiritualmente. La presencia de Dios estará en ese hogar. Pero el hogar donde no priorizan a Dios, no está Dios allí. El espíritu estará contristado. Hermano, ¿cómo puede usted crear una atmósfera de fe en un hogar cuando usted ha contristado al espíritu? No. Primero, debe priorizar a Dios y si es necesario pedir perdón al Señor, pidan perdón al Señor y vuelvan a invitar a Cristo a ese hogar. Hermano, fíjense, todo se basa en esa unidad. Todo se basa en esa comunión. La comunión de Cristo con su iglesia se basa en eso. Esos son los escalones. Son ilustrados como escalones. Cuando Dios revela algo, Dios quiere que usted, porque si quiere subir, tiene que subir ese escalón. Cuando usted decide subirlo, habrá otro, y otro, y otro, y otro, y empezará a subir, y a subir, y a subir. Hermano. Efesios 3. Fíjense, Efesios 3, del versículo 14. Pablo dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborado con potencia en el hombre interior por su espíritu, confirmados espiritualmente. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundamentados en amor, fíjense, si son arraigados y fundamentados en amor, podáis bien comprender con todos los santos que también están priorizando a Dios,
cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Todo lo entenderemos cómo es Dios. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano. Y fíjese, y esta escritura también es clave. El mismo Efesios, el capítulo 4, versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en amor. Fíjense, la única manera de seguir la verdad en amor es bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no lo dejará a usted hacer algo indecoroso y algo contrario a la naturaleza de Dios. Usted no puede cumplir la palabra rompiéndolo, ¿no? Usted, con su acción, bajo la guianza del Espíritu, estará dando gloria a Dios y allí estará siguiendo la verdad en amor. Usted no puede obedecer la verdad sin amor. Lo voy a repetir de nuevo. Usted no puede obedecer la verdad sin amor. No puede. Es clave, es fundamental que usted, cuando priorice a Dios, lo haga en base al amor. Porque la revelación de su voluntad a su vida es amor. Porque Dios no hace las cosas en base al egoísmo. Dios se lo revela en base a que lo ama, es que me ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que conocer a nuestro Señor, a nuestro esposo, a nuestro novio, como usted lo quiera llamar. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Un cuerpo sin defectos, sin faltantes. Un cuerpo sin dedos le falta algo. Un cuerpo sin brazos le falta algo. Un cuerpo que no tenga ojos, que no tenga lengua, le falta algo. Que no tenga piel, le falta algo. El cuerpo debe contar con todas sus piezas. Todos tenemos que ocupar nuestro lugar en el cuerpo. Pero esa posición solo se va a asumir si usted prioriza a Dios. Usted no podrá llegar a esa posición si usted de todo corazón no desea unirse a Cristo, porque no se trata de ministrar, no se trata de tener un don espiritual o de hacer algo. La idea es que si usted ministra, si usted tiene un don espiritual o si usted realiza una labor para Dios, lo haga en armonía con Dios. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Allí el ministerio será perfecto. Los dones serán perfectos. La labor que usted realice, sea cual sea que usted realice para Dios, será perfecto. Y eso es lo que debemos buscar. Pero el vehículo es el amor. El vehículo es el amor. Y que esto sea un examen para ustedes y para mí. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Examinémonos. ¿Acaso priorizamos a Dios en nuestras vidas? Nuestro andar y nuestras palabras se basan en la dulzura,
del Espíritu Santo. El Espíritu es el que guía nuestros pasos. Estamos creciendo espiritualmente. Estamos cada día reflejando más a nuestro Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo. Esa pregunta, usted y yo en el altar, allí sabremos la verdad. A veces no va a ser ni necesario palabras, es en esa presencia que el Señor nos mostrará y nos revelará si estamos dándole prioridad a Dios o no. Y si no lo está haciendo, seamos sinceros y digámosle al Señor que nos perdone y comencemos desde hoy una vida en donde prioricemos a Dios. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque allí es cuando creceremos espiritualmente. ¿Estará dispuesto a hacerlo? Yo estoy dispuesto a hacerlo. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, tú quieres que cada uno de nosotros nos hagamos exámenes profundos. A veces comenzamos un caminar, pero llega un momento en que nuestras miradas comienzan a mirar a los lados. Comenzamos a mirar donde no debemos mirar. Pero Señor, queremos que nuestras miradas estén enfocadas a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, pero su palabra revelada. Hay hombres con corazones malvados, mujeres con corazones malvadas, que han tomado esta palabra no en base al amor ni a la guianza del Espíritu, sino a su egoísmo, a su rencor, a su odio, a sus deseos personales. Señor, guárdanos de toda guianza humana, sino que tu Espíritu siempre en amor nos revele. Cuando hay un corazón que desea hacer tu voluntad, tú te revelarás. Tú nos mostrarás el camino. No serán avergonzados ninguno cuantos en ti espera. Señor, bendice a todos los que oyen este mensaje, incluyéndome a mí. Todos necesitamos de ti. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestras fallas. Y que podamos comenzar una vida más cercana a ti. Cuerpo, alma y espíritu en nuestra mente, meditando en tu verdad, obedeciendo en amor. Que todo lo hagamos con más amor para que pueda ser de beneficio para tu pueblo y que eso llegue como una ofrenda agradable ante tu presencia. Señor, sé que tú harás la obra, Señor. Sé que tú tomarás esta palabra y la vivificarás en los corazones. Y si hay alguno que su corazón está frío por la frialdad de la Odisea, que el calor de amor de tu Espíritu Santo rompa ese hielo y que comiencen decisiones de amor, corazones de hombres y mujeres para comenzar una vida más cerca de ti, Señor, y una comunión más cercana contigo. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otra palabra de amor de nuestro Señor Jesucristo. Una predicación que nos lleva a conocer a Dios. Si usted, en base al amor, escucha usted un mensaje, mano, a veces es difícil parar, porque se ven más cosas. Un mensaje usted tiene que escucharlo en base al amor, si no, no le será de beneficio. ¿Y cómo es eso? El deseo de hacer la voluntad de Dios, o sea, hacer lo que Dios quiere. Allí las predicaciones todos los días a las 6 de la tarde serán de mucha bendición para su vida.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración, revelación de su voluntad. Si usted viene, venga en base al amor a Cristo, porque usted, y al amor a los hermanos, porque usted desea agradar a Dios y hacer lo que Él quiere, porque esto lo ha revelado el Señor. Dios ha dicho que Él quiere que su pueblo se reúna a las 3 de la tarde a orar. Es su voluntad. Y si usted ama a Dios y si el Espíritu Santo está en su corazón, Dios le va a confirmar. Y si usted hay comunión con Cristo, eso le será confirmado por Dios. Está invitado a orar a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, quien ha priorizado a Dios en la predicación, en sus hechos. Está avanzando y rompiendo el camino, avanzando, abriendo brechas, como el que sigue atrás y va abriendo brechas. Y lo ha hecho de una manera muy valiente. Que el Señor lo ayude a seguir tomando la espada para priorizar a Dios. Hacer cosas que un ministro, decisiones que un ministro muy difícil tomaría. Priorizar la oración antes que la predicación. Eso muy poco se ve. Es triste decirlo, pero eso demuestra que nuestro corazón está en priorizar a Dios en todas las cosas. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y las radios Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, para crecer como ministro, para crecer como iglesia, para crecer como familia, para crecer en lo individual, en nuestras vidas espirituales, solo hay una manera de hacerlo: priorizar a Dios. Y priorizar a Dios es hacer su voluntad perfecta en todos los aspectos de nuestra vida. No se le olvide esa fórmula matemática. Priorizar a Dios en nuestras vidas, o sea, hacer la voluntad perfecta de Dios y obedecer ese deseo de Dios, hará que crezcamos espiritualmente y hará que conozcamos más a Dios. La Biblia será un libro nuevo para usted. Los mensajes serán un libro nuevo para usted. Caminemos de la mano de nuestro Señor, como hizo Enoc. Esa es la fe de Rapto, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que así sea en nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.